Bueno, en este video vamos a hablar sobre la Revolución de 1830. Bueno, nos dice que fue un movimiento liberal a cargo de la burguesía, quienes defendían el constitucionalismo y el liberalismo contra el absolutismo que los Borbones querían restaurar. La Revolución de 1830 también es conocida como la Revolución de Julio. Bueno, fue la segunda revolución francesa tras la primera de 1789. En esta revolución de 1830, pues se provoca el derrocamiento de Carlos X en Francia y el ascenso de su primo, que es Luis Felipe, duque de Orleans. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de esta revolución, que fue en 1830. Bueno, tras la derrota de Napoleón en mayo de 1814, se convoca el Congreso de Viena. ¿Esto para qué? Para redefinir el panorama político del continente. En este congreso pues estaban los importantes poderes que tomaban la decisión. Estaba Austria, el Reino Unido, Rusia y Prusia. Durante este congreso se acordó pues que Francia volvería a sus fronteras de 1791 y que la monarquía borbónica pues sería restaurada con Luis en el trono. Pero tras la muerte de Luis, que fue en 1824 de agosto, su hermano Carlos pues asume el trono francés como pues Carlos X de Borbón. Y su objetivo de Carlos X pues era restaurar el absolutismo. En este gobierno de Carlos, que fue de 1824 hasta 1830, pues era conocido porque se imponía o era un gobierno autoritario. Bueno, el 15 de julio se da las ordenanzas conocidas como ordenanzas de julio, pues eran medidas restrictivas que disolvieron pues la recién elegida Cámara de Diputados. También restringieron el sufragio y también limitaron la prensa. Bueno, ante estas ordenanzas del rey, pues la población francesa ya estaba descontenta con la política del rey Carlos X y estalla en protesta. Y es donde los obreros, como también los estudiantes, se levantan el 27, el 28 y el 29 de julio, donde también el ejército se une al pueblo. La revolución, también conocida la Revolución de Julio, llega a su fin el 2 de agosto de 1830, cuando el rey Carlos X abdicó a favor de su nieto Enrique V. Sin embargo, pues ya la monarquía borbónica ya era insostenible. Bueno, para terminar con el proceso de la revolución de 1830, la Cámara de Diputados pues proclama rey a Luis Felipe de Orleans, llamado también como el rey burgués, pues quien estableció una monarquía constitucional que beneficiaba a la gran burguesía. Durante el gobierno de Luis Felipe, pues la burguesía se beneficiaba económicamente, logrando así un incremento industrial, pero que este incremento pues era desfavorable para el proletariado. Aún así, pues el reinado de Luis Felipe no tuvo éxito, ya que fue derrocado en la Revolución Francesa de 1848. Buenas tardes, docente José Sierra Matos. El día de hoy voy a continuar con la exposición sobre las revoluciones en el año 1830. Voy a explicar sobre las revoluciones que se dieron en otros países. En primero tenemos a Bélgica. Se dio lo que es la revolución de Bruselas. Los dominados Países Bajos estaban por lo que es por Holanda, Bélgica. Holanda dirigía lo que era la organización política, que afectaba lo que es a Bruselas, que impulsó una revolución donde Bélgica buscaba lo que era su política propia. Bélgica era apoyado por Francia, donde Francia apoyaba lo que era al movimiento separatista. Logra su objetivo y se crea lo que es el Estado de Bélgica, donde se elige como rey lo que es a Leopoldo de Sajonia, donde se le denominó Leopoldo I. Luego se da lo que es en el país de Suiza, que se dio lo que es la Confederación Helvética. Los nobles habían impuesto desde lo que eran los cantones, pero el pueblo pide reformas liberales ante medidas tributarias y estamentales. Se promulga lo que es una constitución donde establece lo que es el sufragio. Pero esta participación, donde también establece lo que es una participación amplia de los burgueses.
que esto provocó lo que es una guerra civil en el año 1837 y en el año 1838. La burguesía impone lo que es un equilibrio entre el centralismo y el federalismo. Después tenemos lo que es en Alemania, sería lo que es la Confederación Germánica, donde se busca la unidad de los movimientos, de lo que se dice de Brunswick, Sajonia y Hesse, donde lo que es Metternich impuso lo que es una presión fuerte y anuló las cartas constitucionales, instaurándose un régimen policíaco, donde varios profesores fueron destituidos y hacen que los estudiantes se movilicen. Pero lo que es en Alemania se conllevó lo que es una presión de Austria, donde fracasó lo que es la revolución. Lo que es en Alemania se fracasó la revolución. Después tenemos lo que es en Polonia. En el año 1815 se estableció la tutela rusa, donde provocó lo que es el levantamiento que tuvo apoyo de los estudiantes. De lo que es el 19 de noviembre del año 1830, esto produjo que los rusos mandaran un ejército y lo que eliminaron lo que es al ejército polaco, donde Polonia no tuvo lo que es su independencia, ¿no? Y perdió lo que es autonomía, pero los líderes de lo que es de Polonia, ellos emigraron. Ahora, tenemos lo que es en Italia. Italia estaba dividido por varios estados, los movimientos liberales y nacionalistas, que buscaban la unificación de Italia. Y también lo que era el fin del dominio extranjero. ¿Pero de quién? De Austria. Pero Austria militarmente interviene y aplastó con las rebeliones de Italia. Después Francia interviene contra lo que es Austria y se queda con lo que es Ancona. Pero lo que es Mazzini funda lo que es una organización joven en Italia, donde esto apoya los siguientes años. Pero lo que Italia sí tuvo es, como les mencionaba, una organización joven italiana. Lo que es en Nápoles fue lo que es un antiguo reino del sur de Italia, que era controlado por los Borbón. Hubo levantamientos liberales en Sicilia, que exigía una constitución de autonomía para Sicilia, primordialmente, donde a Fernando I le obligan a firmar una constitución que, al negarse Fernando I, fue destronado, pero él recibe lo que es un apoyo extranjero, donde es así que las rebeliones que se dio en Nápoles fueron sofocados por el ejército real, donde Nápoles fracasa lo que es su independencia. Por seguido tenemos lo que es en España. En España había entre conflictos por el reinado, uno el absolutista y liberal. Lo que es en el absolutista estaba dirigido por Fernando VII y lo que es el liberal por Isabel. Lo que es por Fernando fue un papel primordial de la iglesia, donde estaba apoyado por cleros, por la nobleza, hasta lo que era incluso por el pueblo. Lo que es el caso liberal, dirigido por Isabel, representaba lo que eran los movimientos liberales, que participaban de una modernización económica. Este enfrentamiento, ¿qué trajo? Trajo lo que era la guerra dominada, las guerras carlitas. Pero lo que se dio en el año 1833 y en el año 1834, pero ¿quién gana? Fue Isabel, Isabel, donde salió victoriosa en el año 1826. Dando en conclusión de lo que es Bélgica logra su libertad, lo que es en Suiza se da lo que es las reformas liberales y cantones. Tanto Alemania, Polonia, Italia y Nápoles fracasó lo que es su revolución, y en España se da lo que es las guerras carlitas. Muchas gracias.